Seguimos hasta las 4 de la tarde en este colectivo sanitario y vamos a presentar rápidamente al doctor Jorge Croce, que va a hablar sobre la tuberculosis, y el médico apóstol Enrique Tornú, porque estamos en el tiempo, nos está corriendo, así que lo vamos a presentar rápido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Donato. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, hacemos una rápida síntesis del tema. Enrique Tornú fue, denominado médico apóstol, fue un personaje nacido acá en Buenos Aires, que se recibió muy de joven de médico, que se perfeccionó en París, y a su regreso, ya a finales del siglo XIX, fue comisionado por una persona que ya nosotros habíamos nombrado cuando hablamos del Hospital Álvarez, que fue el doctor Telemaco Susini, para que investigara en Córdoba la situación de la profilaxis de la tuberculosis e investigara en ese momento mito de la cantidad de ozono que tenía el aire y la cura de la tuberculosis. El doctor Tornú va hasta Córdoba, costea de su propio bolsillo todos sus estudios, impone y crea las que se llamaban en aquel momento casas de curación, especialmente uno que duró mucho tiempo, que se llamaba Clínica Santa María, que estaba en Cosquín. Llega a la conclusión definitivamente que el tema de la cura de la tuberculosis o del freno a la morbilidad de la tuberculosis no era tanto el aire, sino que era la educación popular. Hace un plan de lucha, de profilaxis de 16 puntos, es que no se tiene muy de acuerdo y desde el gobierno central de Buenos Aires. Sin embargo, en 1901 se crea la Liga Argentina contra la Tuberculosis, de la cual él forma parte, pero él ya había contraído el mal incurable para aquellos momentos, y decide suicidarse a los 36 años, en el mismo año 1901. Por este tema, el hospital de enfermos de enfermedades de pulmón, que queda aquí en el límite medio difuso entre Chacarita y Villa Ortúzar y La Paternal, se llama Enrique Tornú en base a sus estudios y a la vida de él dedicada a los estudios de esta enfermedad. Pero a lo que yo me quería referir, y esto es una rápida y sucinta síntesis, era que la forma que el imaginario popular tenía acerca de la enfermedad de la tuberculosis entre fines del siglo XIX y principios del XX. Una época donde estuvo muy en auge el raciocinio, las teorías positivistas, y aquellas obras de arte, obras literarias, especialmente escenas de la vida bohemia, la Traviata de Verdi y fundamentalmente de La Dama de las Camelias, la historia de Alejandro Dumas y Marie Duplessis, en este caso representada por Margarita Gautier, donde digamos que la muerte blanca, tal como se le hablaba en aquellos momentos, redimía de ciertos pecados mundanos que uno podría haber realizado. Esta idea llegó hasta aquí, hasta Buenos Aires. Se han escrito varios versos, especialmente gente del Grupo Boedo, como Evaristo Carriego, el fundamental, pero donde le agrega, a su vez, la verdadera situación profiláctica, no solo de las clases altas, como podría ser el caso de Margarita Gautier, o el caso de Mini o de Musetta, sino que se hacía hincapié realmente a quienes vivían en condiciones de hacinamiento, los que trabajaban en lugares donde la profilaxis no era la mejor, y esto a su vez fue tomado en cuenta, y muy en cuenta, por muchos letristas de tangos. Hay decenas de tangos, voy a nombrar algunos, por ejemplo, Ya sale el tren, Cotorrita de la suerte, muchos cantados por Gardel, el extraordinario Margarita Gautier, que después lo vamos a subir, que un solo cantante se atrevió a cantarlo completo porque tiene varias frases bastante truculentas, que después con el tiempo no fueron más cantadas, y realmente le dieron a la idea de la tuberculosis una enfermedad que era apostólica. Y justamente Enrique Tornú, vaya a saber si obviamente sin querer, sirvió para ejemplificar en la forma científica este imaginario popular que duró hasta aproximadamente 1946, 47, 1950. A partir de allí los avances científicos trataron y terminaron de desmitificar este imaginario popular. Donato. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que ha llevado muchas víctimas y que es una enfermedad de la pobreza. Y claro, la historia de la pobreza en Argentina tiene que ver también con la historia de la tuberculosis. Aún hoy existe esa enfermedad, no está totalmente erradicada. Sí, existe,
y hay zonas en el país donde la incidencia es alta y donde las medidas sociosanitarias y las medidas sociales y económicas tienen mucha relación con esto, porque se relaciona fundamentalmente a la educación, se relaciona a una vivienda digna, se relaciona a la higiene, cuestiones que no tienen que ver con que la gente pueda tener más nivel de cultura académica o cultura clásica, sino tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la vivienda digna, a que no vivan 8 personas. A eso me refería. Generalmente esta forma de ver la tuberculosis que afectaba a las clases altas. Aquí recién, en Sudamérica, han dado vuelta y le han hecho hincapié en estas condiciones que vos decís vos, en el hacinamiento, en la falta de profilaxis, en la pobreza. Ciertos poetas que dieron vuelta a aquel concepto que nos venía desde la Francia, que es donde se inició el concepto de la muerte blanca, y recién solamente aquí en Argentina, a principios del siglo XX, se trató de retratar esto que vos muy bien decís. Esto es lo que yo quería dejar en claro, que aquello que en un momento era una enfermedad que hasta podía llegar a redimir pecados, y que en algunos casos, y se ha llegado a decir, provocaba en su fase final una especie de pico y auge del talento, que ha pasado con Lord Byron especialmente, y era un mito. Y esto lo sabemos después, mucho tiempo después, lo supimos a principios del siglo XX. Cosa que en aquellos años se tenía como algo cierto, ¿sí? Bueno, Jorge, muchas gracias por tu columna de hoy. Por favor. Un abrazo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hablamos con Jorge Croce sobre la tuberculosis.